NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Vamos a hacer contacto directo con Ana Pineda, ministra de Justicia y Derechos Humanos de Honduras. Ministra Pineda, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a usted por su invitación. Es un placer saludarla a usted y a su amable auditorio. Gracias por atendernos. De este foro regional, Armando Paz, ¿qué es lo principal que se puede sacar de un foro como estos? Cuando la gente va, expone su problemática en una mesa, ¿qué se saca realmente de un foro tan importante como este? Bueno, indudablemente yo creo que tenemos que tomar en cuenta que lamentablemente Honduras, mi país, es uno de los países de la región latinoamericana y del mundo que presenta altos índices de violencia y de delincuencia, lo que evidentemente llama no solo a los gobernantes, sino también a los gobernados para hacer esfuerzos significativos por encontrar la paz. En ese sentido, el presidente Lobo Sosa desde hace varios meses ha venido haciendo un llamado a diferentes sectores de la sociedad y particularmente a las y los jóvenes porque trabajen en una cruzada nacional por la paz. Y este foro ha tenido como propósito o como objetivo central justamente el buscar nuevas estrategias que permitan a las y los hondureños abandonar esa convivencia que hasta ahora ha predominado en medio de la violencia y un ambiente de mucha conflictividad social, y pensar en este momento de cara a una nueva ciudadanía, una ciudadanía que no solo construye un entorno favorable para sí, sino para los demás. Ministra, ¿y cuáles son esas nuevas estrategias que se están pensando en conjunto, sobre todo lo más importante, en un continente, Centroamérica, donde la violencia se registra alarmantemente? Bueno, hay varias mesas de trabajo, incluyendo las mesas desde el Sistema de Integración Centroamericana y por supuesto al interior de nuestro país, desde diferentes espacios, tanto en organizaciones de sociedad civil como en organismos de cooperación internacional, se impulsan proyectos para promover la paz. En estos, los principales actores se han convertido en las y los jóvenes, sobre todo porque son estos los que están viendo que a través de una nueva generación es donde se puede construir la base de esa cultura de paz, una cultura de paz que pasa por la educación en derechos humanos y avanzar hacia esa cultura de respeto a los derechos humanos, en donde lamentablemente también nuestro país se ha visto afectada por esta condición. Y pasa, como usted dice, por supuesto, por una cultura, pero también por el acceso a la educación, el acceso a la información, las brechas sociales tan abismales que hay en nuestros países. ¿Cómo ir cerrando también, no solo ver lo cultural y la educación, sino también las políticas sociales para que las brechas sociales se vayan cerrando realmente, que es ahí de la pobreza también donde nacen muchos sectores de la violencia? Indudablemente, cuando yo hablo de estrategias integrales en la búsqueda de una cultura de paz, de lo que estamos hablando justamente de cerrar esa brecha que prevalece en los países de la región latinoamericana, no solo en Honduras en particular, donde sabemos que la exclusión y la desigualdad social ha sido el caldo de cultivo para las grandes inconformidades sociales y por supuesto para profundizar la pobreza y consecuentemente la inconformidad de grandes sectores de la sociedad que imposibilitan la convivencia armónica. En este sentido hay que ir trabajando en la tutela de derechos y civiles, que no deja de ser importante, pero igual los estados tienen que dar esfuerzos significativos para ir avanzando en la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que solo de esta manera se pueden ir haciendo transformaciones en los diferentes ámbitos de una vida en sociedad. Ministra, y finalmente sabemos que usted está visitando varios países de América Latina sacando ejemplos. ¿De cuál nos puede hablar y de cuáles son esos países donde usted va a traer ejemplos, a llevar ejemplos importantes para Honduras? Bueno, hemos estado la semana pasada en Río de Janeiro, donde hemos tenido la oportunidad de participar en el primer encuentro internacional de planes de acción en derechos humanos
que, como sabemos, en la conferencia de Viena desde 1993 se exhortó a los Estados miembros de Naciones Unidas para que trabajaran en este tipo de instrumento, justamente en la búsqueda de una tutela efectiva de los derechos humanos. No obstante, la gran mayoría de los países de la región latinoamericana no han avanzado, no hemos avanzado como debiéramos. En ese sentido, era muy importante participar en este encuentro, conocer de aquellos países que ya lo han diseñado, que lo han implementado y sobre todo ver de cerca cuál es el impacto que han tenido estos planes de acción en derechos humanos en la condición de vida de las y los habitantes. Y estamos en esta semana justamente en Colombia para honrar una promesa que hiciera el presidente Lobo Sosa en días pasados, cuando prometió, a raíz de la vulnerabilidad a la que están expuestas determinadas personas con ocasión del cargo, el crear una unidad de protección para periodistas, comunicadores sociales, operadores de la justicia y defensores de derechos humanos. Estaremos el día de mañana encontrándonos con el director de esta unidad, con el doctor Andrés Villamizar, quien estará compartiendo con la delegación de Honduras, en la cual también participa el relator de libertad de expresión, el doctor Fran Larroux, que fue justamente quien formulara al Estado de Honduras en su última visita a nuestro país una recomendación tendiente a crear una unidad de protección para este grupo de personas colocadas en posición de vulnerabilidad. Igualmente nos acompaña el coordinador residente de las Naciones Unidas, quien está acompañando desde hace varios meses el trabajo que realiza la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para avanzar en el cumplimiento de esas dos grandes responsabilidades. La primera, política pública con enfoque en derechos humanos, y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, y que hoy se concretizará con un esfuerzo más a través de esta unidad de protección para el grupo de personas que ya he señalado. Ministra, mil gracias. Ana Pineda, ministra de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, aquí con nosotros en el informativo. Muy amable. Una buena noche. Buenas noches.